amados hermanos, para mí es un placer poderlos ver ahora. Personalmente me siento muy contento de estar aquí por varias razones, varias. En primer lugar, estoy contento de que puedo verlo, en un ambiente tan difícil como es la pandemia, el poder estar aquí con ustedes una vez más y que estemos vivos, que estemos saludables, es por gracia de Dios, por pura bondad del Señor, y por lo tanto pues estoy contento de verlos, de saludarlos a varios de ustedes, así que me es un gran motivo de alegría estar aquí. En segundo lugar, porque después de varios años mi familia me acompaña. Siempre había querido, bueno, por mí ven cada viaje que me acompañen, la verdad que yo feliz, pero no siempre es posible por razones obvias de educación, ¿verdad? Colegio, muchas veces de actividades también misma dentro de la iglesia, pero este día pues sí se ha podido que me acompañen y pues quiero que los conozcan aquellos que tal vez no los conocen, algunos se recordarán de ellos, estaban más pequeños, sin embargo pues estoy contento de que ellos me acompañen y pues mi esposa Geraldina y mis 3 hijos, Isabela, Gabriel el mayor y el menor Gadiel, ¿se pueden poner de pie por favor? Gracias. Me acompañan ellos y pues la verdad que estoy muy contento de que se encuentren acá, pero también en tercer lugar estoy muy contento porque este día quiero hacer ya la presentación oficial y que oremos como iglesia por el nuevo pastor que ustedes tienen, que es el pastor Carlos. Realmente para mí, de manera personal, no solamente él es uno de los amigos que uno cuenta con una mano, ¿no? Donde están, se supone que están todos ahí, sino que de verdad que ha sido tantos años que hemos estado juntos, que para nosotros como iglesia ha sido una ofrenda muy cara. Es un alto costo, un alto precio para nosotros enviarles el pastor que se les envía. Y yo estoy contento, para mí es un gran privilegio estar aquí, en donde él dirige, en donde Dios ha puesto a pastorearlo. Así que antes de comenzar el sermón, yo lo que quiero es hacer una pequeña presentación de él, algo que nunca más voy a hacer, simplemente es una vez, pero lo voy a hacer porque, y es importante, ya lo hice en el servicio anterior, porque tal vez alguno de ustedes no conoce lo que representa para nosotros haber enviado al pastor Carlos. Y quiero mencionarle un poco de lo que en la iglesia de San Salvador él estuvo a cargo, para que también ustedes puedan darle gracias a Dios que se les ha enviado un pastor maduro, no un pastor recién comenzando, sino un pastor maduro. El pastor Carlos Leiva, él está casado con su esposa Tania, que ustedes ya conocen, ya desde hace 14 años, es decir, no son un matrimonio recién comenzando. Ellos tienen 3 hijos, como ustedes los conocen, Rodrigo, Alejandro y Esteban. Pero él tiene una experiencia ministerial de más de 20 años. De estos 20 años, 14 él ha sido pastor. Las áreas en las que él ha funcionado dentro de la iglesia ha sido, por ejemplo, en la dirección administrativa de la misma iglesia. También él ha pastoreado diversos ministerios en estos 20 años. El ministerio de discipulado, ha sido pastor de discipulado, pastor de servidores, pastor de ministerio de jóvenes, pastor de integración, pastor de grupos de casas, pastor de matrimonios y en distintas áreas educativas a través de la Fundación Veritas, que ya en la Fundación Veritas realizó también otras actividades, como por ejemplo, la Fundación Veritas es la fundación que tenemos en El Sabor, a través de las cuales hacemos o expandimos la sana doctrina, la teología reformada, el Evangelio de Jesucristo a través de instituciones educativas. El pastor Carlos, desde el 2012 hasta antes de venir para acá, él ha estado en diferentes áreas. Ha sido el director del Seminario Bíblico Semper Reformanda por varios años. También fue el gerente administrativo del Colegio Academia Cristiana Internacional. También fue el director ejecutivo de toda la Fundación Veritas por bastantes años. Él también fue el director del Centro de Formación Aplicae, de hecho todavía es el actual director de Aplicae, que a través de Aplicae lo que hacemos es un trabajo de investigación para diferentes instituciones. De hecho, él ha dirigido ejecutivamente un proyecto de más de 20 científicos que están alrededor del mundo, que acaban de terminar un proyecto con el Ministerio de Educación de Chile, y él desde acá estuvo dirigiendo ejecutivamente desde el año pasado un proyecto que se va a lanzar ya a nivel nacional en todo Chile. Entonces él es el director ejecutivo de ese proyecto.
También él ha sido maestro de Biblia en el Colegio Académico Cristiano Internacional y ha sido catedrático de universidad en universidades del Salvador. Aparte de eso, es docente de Semper Reformanda. Él es consejero bíblico certificado. Aparte de eso, él es uno de los 6 únicos expositores para toda Latinoamérica del Ministerio Internacional Respuestas en Génesis, que es el ministerio más grande de apologética. Él es uno de los 6 instructores para toda Latinoamérica. Ya ha sido preparado y de hecho ya está funcionando y él funciona en eso. Y también él es capacitador e investigador profesional en distintas áreas. Su formación profesional dentro de la iglesia ha sido bien importante. De hecho, para todo lo que él ha hecho, la iglesia lo ha apoyado muchísimo en su formación profesional, tanto que a nivel de licenciatura, él sacó su licenciatura en ciencias jurídicas. Él es abogado en El Salvador. Pero aparte de eso, él tiene una licenciatura en teología, tiene 2 maestrías, 3 maestrías. Tiene una maestría en divinidades que está actualmente ya estudiando hace ya más de un año en el Southern Baptist Theological Seminary de los Estados Unidos, que es el seminario más grande de los Estados Unidos, el más grande del mundo de sana doctrina. Tiene su maestría en edición literaria de la Universidad de Salamanca en España, y también tiene dije 2 maestrías, dije 3, tiene 2 maestrías, pero también él está a punto de terminar un doctorado. Él está doctorando y él está estudiando a la par un doctorado y una maestría. El doctorado es en proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana de México, y así él tiene otros tipos de estudios, los cuales pues en esta ocasión los voy a omitir. Sin embargo, lo más importante por encima de cualquier preparación académica, que es importante para un pastor, es todo el trabajo que él está haciendo todo el tiempo delante del Señor. Aparte de todo esto, él es un gran amigo. Su esposa ha sido por muchísimos años una de las mejores amigas que ha tenido mi esposa en muchos años en la iglesia, y tenemos años de conocernos. Todo esto que le acabo de mencionar es para que usted conozca el tipo de pastor que se le está ofrendando a ustedes. Para nosotros ha dejado un gran vacío en El Salvador, por sobre todo a nivel ministerial. Pero esta iglesia, por los proyectos que tenemos y por el tipo de obra que se hace aquí en Ciudad de Guatemala, consideramos mandar un pastor con el perfil de él, un pastor ya maduro y desarrollado. De hecho, viene con toda su familia. Así que por todo esto yo doy gracias al Señor por el recibimiento de ustedes. Sé que para algunos no va a ser fácil, en el sentido de que hay un pastor saliente, pero sí es importante que ustedes reconozcan, no lo dije en el servicio anterior, lo voy a decir en este servicio, algo que a ustedes les va a ayudar muchísimo en esta transición en su vida, en una transición más que todo emocional, porque delante de Dios, la obra de Dios siempre es perfecta. Amén, amén. Algo que a ustedes les va a ayudar es entender eso, que para Dios no hay lástima. Toda obra de voluntad del Señor siempre es buena, siempre es agradable y siempre se muestra ser perfecta. Ya que nosotros, los seres humanos, no siempre lo notamos, es otra cosa. Pero digo esto porque entre más rápido usted observe la voluntad de Dios y la acepte, menos doloroso va a ser. Quiero que entiendan que yo he experimentado transiciones, no solamente personalmente, sino que yo mismo he formado parte de ello y me ha tocado dirigirlas también en El Salvador. Y siempre hay, digamos, como el extrañar al pastor saliente y un desconocimiento del pastor entrante. Entonces yo espero que lo que hoy he presentado les ayude a ustedes a entender el tipo de pastor que están recibiendo, para que lo valoren y también para que vean la ofrenda sacrificial que se ha hecho en San Salvador para que él venga. Y eso a mí me permite entonces pedirles una cosa nada más, y es que lo cuiden. Cuiden a este pastor, cuídenlo, ámenlo. ¿Usted se imagina lo que es moverse con toda una familia, con niños pequeños a un nuevo país? Él lo hace por amor a ustedes, sin haberlos conocido. Ahora que los está conociendo, el amor va a crecer mucho más. Así que yo espero que ustedes lo amen, que ustedes sirvan al Señor a través del liderazgo, a través del pastorado que Él les va a dar
a todos ustedes. Amén, hermanos. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque quiero que oremos. Porque a partir de ahora oficialmente yo quiero pues hacer la presentación ya como el pastor general de esta iglesia. Así que yo le voy a pedir al pastor Carlos que pase por acá, y a todos ustedes que se pongan de pie, por favor, porque vamos a orar por el pastor Carlos y su familia. En esta mañana, Señor, quiero darte las gracias por la vida del pastor Carlos, porque tú has tenido a bien enviarlo acá, Señor. Él ha tenido a bien amar este país y amar, Señor, a la congregación de la iglesia Gracia sobre esa ciudad de Guatemala. Gracias, Señor, porque todo lo que tú lo has preparado y le has enseñado a través de tu gracia, a través de tu disciplina, a través de tu consuelo, Él ahora lo puede ministrar a esta iglesia. Como dice el mismo apóstol Pablo, Él ahora puede ejercer un ministerio de consolación en lo que Él ha sido consolado durante tantos años. Te pedimos, Dios, de que tu palabra no falte en el corazón de Él, como tampoco en este púlpito. Te pedimos que Él siempre, Señor, todo el tiempo, Él te honra y te dé la gloria a ti en este púlpito. Que Él pueda ser el padre que tú quieres, Señor, que Él sea para sus hijos. Que Él sea el esposo que tú requieres, Señor, para su esposa. Y que Él sea el pastor que tú requieres para esta iglesia local. Te pedimos que tú siempre seas glorificado. Dale sabiduría. Consuélalo todo el tiempo. Fortalécelo. En los momentos de debilidad, fortalécelo. En los momentos de necesidad, provéele, Señor, todo el tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Pueden tomar asiento, hermanos. Y también, en último lugar, para mí es especial estar este día acá, porque es primera vez que los visito en un domingo de resurrección, que si bien es cierto, la Biblia no nos manda a celebrar esta semana, ni tampoco ninguna otra fiesta de origen cultural, pero no vamos a negar que, por ejemplo, en el caso de Navidad, aunque no es una fecha exacta del nacimiento de Jesús, y de hecho muy distante de la fecha original, pero el hecho de que una sociedad entera celebre, por ejemplo, Navidad, es una oportunidad para la iglesia de dar un mensaje correcto en ese momento. Es igual en esta semana, pero en esta semana todavía es más especial, porque las fechas que estamos nosotros celebrando son fechas casi exactas a lo que sucedió hace un poco más de 2000 años atrás. Un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y lo que sucedió es algo espectacular. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, de la conversación de Jesús con los jóvenes que iban a Emaús? ¿Se acuerdan? Fue domingo de resurrección. Cuando Él habló con los discípulos que se les apareció a ellos, fue domingo de resurrección. Cuando Él habla con las mujeres, fue domingo de resurrección. Es más, para aquellos que son estudiosos, Apocalipsis 5, un pasaje hermosísimo, sucedió el domingo de resurrección. Entonces, es tan especial el evento de la resurrección que es una doctrina fundamental. La resurrección marca un antes y un después en la vida cristiana. Por esa razón, este día el título del sermón es: si Cristo no ha resucitado, tu trabajo es en vano. Y quiero que veamos uno de los pasajes más importantes que habla de la resurrección. De hecho, es el capítulo más largo en el Nuevo Testamento y habla específicamente de la resurrección. Y es 1 Corintios capítulo 15. Así que le invito, por favor, que me acompañen. 1 Corintios capítulo 15. Y nada más para iniciar, quiero que leamos dos textos, que es el versículo 19 y versículo 20. Dice así la palabra del Señor: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. El texto comienza hablando en este versículo 19 que si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿A qué se refiere Pablo de manera inicial? Hay un viejo dicho en Centroamérica que todos lo ocupamos, y es que lo último que se puede perder es la esperanza. Es un dicho popular. Con ese dicho lo que estamos diciendo es que la esperanza es necesaria para la vida humana.
La esperanza es un motor de vida. Si alguien no tiene esperanza, realmente no tiene ningún motivo para vivir. Tanto los incrédulos como los cristianos tenemos esperanza. En el caso de los incrédulos, pues la esperanza siempre es depositada en algo que la gracia común de Dios les otorga. Por ejemplo, los incrédulos, piensen ustedes, antes de ser cristiano, la esperanza de un incrédulo siempre está en cosas materiales, casi siempre. Por ejemplo, en el dinero, su esperanza está puesta en lo que ahorra o en lo que retiene. Para otros su esperanza está en la familia, en los hijos, en la pareja. Para otros está en cosas intangibles como la reputación, el apellido. Para otros está en su trabajo, para otros está en sus contactos. ¿Verdad que si tiene algún problema, su esperanza está en que yo conozco a fulano o conozco a fulana y por lo tanto sé que ellos me pueden apoyar en tiempos de necesidad? El gran problema con la esperanza de la humanidad sin Cristo es que es una esperanza vana, una esperanza vacía, una esperanza temporal, una esperanza que no trasciende. Pero si nosotros comparamos eso con la esperanza cristiana, es otro caso. La esperanza cristiana no es una esperanza vana, es una esperanza eterna, es una esperanza única, es una esperanza singular, es una esperanza trascendental. Porque la esperanza que nosotros tenemos los cristianos, la base de la misma es exclusivamente la resurrección de Jesucristo. La esperanza cristiana, y ya lo voy a demostrar, tiene por fundamento la resurrección. Por eso Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, seríamos lo más dignos de lástima, porque nuestra esperanza sería una total y absoluta mentira. Porque la esperanza cristiana, su fe, por ejemplo, de que un día usted ora y Dios va a escuchar su oración, es la resurrección. La resurrección lo que nos dice a nosotros es que Dios fue satisfecho, la demanda de la ley fue satisfecha, la obra de Cristo fue aceptada. Por lo tanto, cualquier cosa que concierne el cristianismo realmente sucede. La garantía, la resurrección de Jesucristo. Entonces, por esta realidad de la resurrección, lamentablemente, los enemigos del cristianismo a lo largo de la historia de la iglesia han inventado muchas teorías contrarias. Por ejemplo, hoy en día, como estaba pasando en el contexto de Pablo en 1 Corintios 15, hoy usted ha escuchado, me imagino, de los liberales, el liberalismo teológico. A los liberales se les apoda de esta manera precisamente porque ellos, con su mala y falsa teología, ellos dicen que su misión es tratar de liberar a la Biblia de sus mitos. Para ellos los mitos son cualquier cosa milagrosa de la Biblia. Por ejemplo, el paso al Mar Rojo. Los liberales dicen, no, yo te voy a liberar del mito. Mira, no es que pasaron el Mar Rojo, no es que se abrió, como vas a creer, eso es imposible, eso no sucede. ¿Cuándo tú has visto que un mar se parta? No. Ellos hablan desde su experiencia. Para ellos el paso al Mar Rojo es esa partición entre la tristeza y la alegría. No, Jesús no resucitó, te voy a explicar, y eso es lo que pasaba en el tiempo de Pablo y lo que pasa al día de hoy. No, Jesús no es que realmente resucitó corporalmente, no, sino que la comunidad de fe de Jesucristo, ellos, su alegría de tener el gozo de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, lo llaman resurrección. Ellos hablan de algo que los alegra mucho llamado resurrección, pero no es que van a resucitar, eso es un invento del ser humano. Los liberales, hoy llamados así, antes prenósticos, realmente ellos comenzaron a generar una cantidad de teorías en contra de la resurrección. Por eso es que Pablo, movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe el más grande capítulo que él escribió exclusivamente de la doctrina central de la resurrección. Y lo hace precisamente por tres cosas, principalmente que vemos aquí. En primer lugar, porque él va a demostrar que la resurrección es el fundamento del cristianismo. En segundo lugar, porque la resurrección inauguró el reino de Dios en la nueva creación profetizada desde el Antiguo Testamento. Usted recuerda que el Antiguo Testamento profetizó una nueva creación, que vendría un Mesías con una nueva creación y que vendría la resurrección de los cuerpos. Pues precisamente
la resurrección de Jesús da inicio a ese reino del Señor en la nueva creación. Y por último, el apóstol Pablo todo esto lo va a enseñar con un objetivo que lo establece en el último versículo, y es donde él habla de cuál debe ser nuestra respuesta ante la resurrección de Jesús, ante un Cristo ya resucitado. Así que no vamos a leer todo el texto porque son 58 versículos, pero sí vamos a ir en orden, por porciones, explicando de qué va hablando el apóstol Pablo y desarrollando cada uno de estos 3 puntos. En primer lugar, veamos cómo Pablo establece que la resurrección de Jesús es el fundamento de tu esperanza y de mi esperanza. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 15, versículo 1 al 11. Dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Aquí él dice que ahora les va a recordar el evangelio. Lo que vamos a leer, hermanos, es uno de los únicos 2 textos en el Nuevo Testamento donde se escribe qué es el evangelio. Este es un texto del 3 al 11 y el otro está en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Por eso él dice: hoy les quiero escribir del evangelio que han creído. Entonces, ¿cuál es el evangelio de Jesucristo? Versículo 3 en adelante. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí. 2 puntos te voy a poner ahí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído, el evangelio. Ok, algo interesante que vemos desde un inicio, hermanos, es que si se da cuenta, Pablo le está diciendo a la iglesia que ellos sí creían en la resurrección de Jesús. Él dice que ellos creían que Jesús ha resucitado. Él dice: esto es lo que ustedes han creído, no hay lugar a dudas. Eso es lo que ellos habían creído, esto: Jesús ha resucitado. Pero el problema es que los pronósticos comenzaron a enseñar tantas falsas doctrinas respecto a la resurrección, que lo que ellos comenzaron a dudar no fue de la resurrección de Jesús, sino de la propia resurrección de ellos. Ellos comenzaron a decir de que ellos no iban a resucitar, que Jesús sí, pero ellos no, que no se les iba a dar un nuevo cuerpo, que todos iban a vivir en esta vida. Entonces Pablo, ante esa herejía, él les escribe esta carta. Por eso es que ahorita que leímos el versículo 12, vea usted lo que ahora Pablo comienza a hablar desde el versículo 12, dice, leímos hasta el 11, dice el 12, ahora bien, ese ahora bien es que va a tratar otro tema, diciendo, esto es lo que ustedes creen, Cristo ha resucitado, pero ahora bien, dice, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo es que dicen algunos de ustedes que no es resurrección? Ese es el problema que estaba pasando. Lo que ellos creían es que no había una resurrección corporal. Recordemos, hermanos, que hablar de la resurrección es hablar de que se nos va a dar un cuerpo. Todos aquí sabemos que tenemos vida ya en Cristo, amén. Somos nuevas criaturas, amén. La resurrección no es que no se nos va a dar vida. Resurrección significa que se nos da un cuerpo para soportar toda la eternidad. Eso es lo que es la resurrección. Entonces, ellos decían que no había resurrección. Entonces Pablo, la manera en que él va a responder esta duda de ellos, hermanos, es de manera espectacular. Porque él va a desarrollar una teología tan fuerte acerca de la resurrección que no alcanza un sermón para explicar. Así que solo lo voy a tocar someramente. La respuesta de Pablo ante la duda de la resurrección de los cristianos es
llevarlos a pensar y a considerar las consecuencias de no tener dicha esperanza en usted. Así que él dice, versículo 13, en adelante comienza a responder esta duda, y él dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos y los cristianos no resucitan, en general los muertos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Pablo ahora habla de manera general y él dice: si los muertos, porque recordemos que desde el Antiguo Testamento se profetizó, Daniel 12, que unos iban a resucitar para vida, los creyentes, y otros van a resucitar, se les va a dar un cuerpo para el lago de fuego eterno, para la muerte eterna. Los incrédulos van a resucitar, hermanos, se les va a dar un cuerpo para soportar el castigo eterno, a nosotros para la vida eterna. Amén. Entonces aquí Pablo está diciendo: si tú niegas que va a haber una resurrección, estás negando a la vez entonces que Cristo resucitó. Entonces él les enseña, Pablo que está enseñando, hermanos, en esta mañana, a nosotros, Dios en esta mañana, es que si tú no crees o tú no estás seguro de tu resurrección y no estás seguro si Jesús resucitó, entonces toda tu esperanza y salvación es vana. Porque mira lo que él dice, versículo 14: si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, vanidad, como tampoco la fe de ustedes. Pablo lo que está enseñando, y Dios lo que nos está enseñando, hermano, es que si Cristo no ha resucitado, no hay evangelio para predicar a los perdidos. Si Cristo no ha resucitado, no hay liberación de la muerte. Si Cristo no ha resucitado, no hay vida eterna. Hermanos, hermanas, de gracia sobre gracia, si Cristo no resucitó, no tenemos un mensaje de perdón, no tenemos ningún mensaje de victoria sobre la muerte y el infierno. Si Cristo no ha resucitado, no tenemos ningún mensaje de vida eterna. Si Cristo no ha resucitado, no tenemos esperanza segura de vida eterna. Porque si Cristo no ha resucitado, significa que el Padre no ha aceptado la obra de Jesús en la cruz. Significa que su sacrificio en la cruz no cumplió los requisitos de santidad y de justicia de Dios. Si Cristo no ha resucitado, significa que la ira de Dios no ha sido satisfecha. Significaría que las demandas de la ley no fueron cumplidas. Si Cristo no ha resucitado, hermanos, significa que la deuda que teníamos con el Padre ha crecido mucho más. Si Cristo no ha resucitado, significaría que la obra de Cristo Jesús fue en vana. Por eso, hermano, si Cristo no ha resucitado, la realidad del pecado entonces no es resuelta. Si Cristo no ha resucitado, el diablo no ha sido derrotado. Si Cristo no ha resucitado, entonces la expiación no es posible. Si Cristo no ha resucitado, entonces la salvación de los perdidos simplemente no existe. Si Cristo no ha resucitado, no habría ninguna fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, entonces los discípulos nunca habrían escrito el Nuevo Testamento. Si Cristo no ha resucitado, entonces Él no puede ser ni nuestro Salvador ni nuestro Redentor. Si Cristo no ha resucitado, entonces nosotros, en lugar de estar vivos, estaríamos muertos. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación sería una mentira, tu fe sería vana, tu confianza en Jesús sería total falsedad. Tú serías como cualquier pagano, serías un pecador todavía en oscuridad, un desdichado espiritual. Por eso es que Pablo, más adelante, versículo 17, si usted me acompaña, él dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y es que Dios nos está enseñando que si tú dudas acerca de la resurrección de Jesucristo, si Cristo no ha resucitado, entonces los cristianos realmente, la iglesia, gracias o gracias, seríamos los seres humanos más miserables de la tierra. Porque significaría entonces que en vano tú y yo hemos renunciado al mundo con sus placeres. ¿De qué nos sirve a nosotros renunciar a los placeres diarios si Cristo no ha resucitado? Si Cristo no ha resucitado, significaría que en vano hemos renunciado al pecado y a las malas amistades. En vano nos hemos expuesto al odio y a la persecución cristiana.
Si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima, porque en vano entonces hemos sido castigados por Dios y disciplinados por Dios. Seríamos los más dignos de lástima, pues en vano entonces estamos soportando las pruebas, en vano estamos perseverando, en vano estamos caminando por el camino angosto. Si Cristo no ha resucitado, seríamos los más dignos de lástima, porque en vano estaríamos nosotros negándonos a nosotros mismos y crucificando nuestra carne cada día. Si Cristo, hermanos, hermanas, no ha resucitado entre los muertos, en vano entonces estamos soportando el asedio de Satanás. En vano estamos luchando contra el mundo y contra Satanás. En vano estamos peleando la buena batalla. En vano estaríamos corriendo la carrera. Hermanos y hermanas, si Cristo no ha resucitado, en vano cantamos, en vano oramos, en vano celebramos la cena del Señor, en vano adoramos. Por eso es que el apóstol Pablo afirma que si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de lástima. Seríamos los más miserables del mundo, los más confundidos y locos, si Cristo no ha resucitado. Porque la resurrección es lo que asegura la realidad de nuestra fe, la realidad de nuestra esperanza. Por eso nosotros sabemos que si Cristo no ha resucitado, entonces en vano creyó Abraham las promesas que se le dieron. En vano Moisés escogió sufrir con su pueblo, con su pueblo, que gozar de los placeres de Egipto. Si Cristo no ha resucitado, entonces en vano Rahab la prostituta creyó en el Dios de los hebreos. En vano Josué entró a la tierra prometida. Si Cristo no resucitó, el rey David en vano se arrepintió de su adulterio. En vano Salomón construyó el templo. En vano entonces los profetas profetizaron. En vano los héroes de la fe del Antiguo Testamento murieron por causa del Mesías. Si Cristo Jesús no ha resucitado entre los muertos, entonces los ángeles en Belén cantaron en vano. En vano los discípulos murieron por Cristo. En vano usted y yo hemos negado al pecado. En vano estamos crucificando nuestra carne. En vano hemos creído el mensaje de la cruz. Pero hoy, domingo 4 de abril, hoy tenemos una buena noticia. Porque si hemos leído bien, Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, es decir, si es así, si fuera así entonces, pero bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, que la buena noticia es que Jesucristo ha resucitado y Él vive y Él ha resucitado. Y por eso en el versículo 20 el apóstol Pablo, después de hablar de las consecuencias teológicas, realidades, que si Cristo no hubiera resucitado, en el versículo 20 él dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Por eso nosotros podemos decir ahora los cristianos que somos los bienaventurados de la tierra. Nosotros no somos los más miserables, somos los más dichosos sobre la faz de la tierra. Pues porque Cristo ha resucitado, sabemos, estamos convencidos de que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestra enemistad contra Dios ha sido absuelta, que ha sido abolida, que nuestra culpa ha sido absuelta, que nuestros pecados han sido expiados, que ahora nosotros somos justos hasta los ojos de Dios. Significa que ahora somos libres de la esclavitud del pecado, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, somos santificados, nos ha hecho nacer de nuevo. Porque Cristo ha resucitado significa también que tu resurrección y mi resurrección y la de mi familia está asegurada, porque Él ha resucitado. Y por lo tanto lo que nos espera a nosotros es no la desdicha eterna, sino la gloria eterna juntamente con Él en los cielos nuevos y tierra nueva para siempre. Para Pablo, la resurrección, hermanos, era un tema central. La resurrección es lo que hace que nuestra esperanza cristiana sea esperanza verdadera, sea firme. Y por eso es que una vez Él establece que Cristo ha resucitado, parte de la defensa que hace ante la duda que ellos tenían, que mencioné al inicio, es que Él ahora va a demostrar y Él va a explicar cómo entonces la resurrección no solamente da esperanza, sino que nos asegura algo, que esa esperanza es posible porque resulta que aquella nueva creación mencionada por los profetas del Antiguo Testamento, asociadas a un reino venidero por parte del Mesías, fue inaugurado con la resurrección. Es impresionante, hermanos, que el apóstol Pablo, ya del versículo 24 al versículo 28,
Él comienza a demostrar que la resurrección confirma que ya estamos en los últimos días, que los últimos días profetizados por Daniel, por Isaías, por Ezequiel, por Zacarías, los últimos días ya fueron inaugurados. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cómo Jesús comenzó su predicación? A la edad de 30 años. ¿Cuál fue la primera frase de él? He aquí que el reino de los cielos, ¿qué dijo? Ya está entre vosotros. Claro, donde está un rey, ¿qué hay ahí? Un reino. Pero él dijo entre, no dijo con, dijo entre vosotros. Pero luego, cuando él resucita, el lenguaje en las cartas pastorales y en las cartas generales cambia a que el reino ya está en nosotros. Y es impresionante. Él comienza hablando eso. Él comienza hablando de los últimos días. Y él comienza a enseñarnos que ya estamos en los últimos tiempos. Pero eso fue inaugurado en su resurrección. Por eso es que leamos parte de este texto. Leamos versículos 24 y 26. Veamos cómo el discurso de Pablo ahora se enfoca en eso. Y dice: entonces vendrá el fin. Detengamos por un momento. El fin, en lenguaje profético, porque él está citando el Antiguo Testamento, es una alusión al Antiguo Testamento. El fin es una palabra profética que se refiere al último día de los últimos tiempos. Los últimos tiempos es una cantidad de años que no conocemos cuántos, pero son muchos años. Bueno, llevamos ya 2000 años. Pero los últimos tiempos tienen un día final, que es la venida del Señor Jesús. Amén. A eso él se refiere aquí, Pablo, al último día. ¿Qué va a ocurrir ahí? Entonces, fíjese bien, hay una etapa que ya estamos viviendo entre la resurrección de Jesús y su segunda venida. Esta etapa son los últimos días. En lenguaje profético, los últimos tiempos. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces Pablo ahora, qué importante que en el tema de la resurrección toca este punto. Él va a explicar qué tan importante es la resurrección como doctrina para la iglesia. Tanto que mira la esperanza que te da. ¿Qué va a ocurrir en el último día de los últimos tiempos? En el día que Jesús va a venir por segunda vez. Dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de ¿dónde? De sus pies. Citando el Salmo 8 hasta aquí. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Este lenguaje que está ocupando aquí Pablo es escatológico. La escatología es la doctrina que estudia los eventos futuros. Pablo es impresionante, por eso digo este capítulo, porque Pablo del tema de la resurrección de una sola vez pone un tema escatológico. ¿Por qué? Porque cuando usted revisa el Antiguo Testamento, el tema de la resurrección siempre está asociado a la nueva creación que habría de venir, a los últimos tiempos que el Mesías iba a inaugurar. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Buenas noticias para ustedes. Si tú no crees que Cristo resucitó, o si no crees que tú no vas a recibir resurrección, entonces estás ignorando una realidad: que el Mesías ya vino, que Jesús está reinando. Él está sentado en su trono, Apocalipsis 5. ¿Se acuerdan ustedes cuando las mujeres vinieron a la tumba y no lo vieron y Jesús se les apareció? Y una de ellas, cuando lo reconoció, lo abrazó y Jesús le dijo: no me toques. Y dijo una frase importante. ¿Por qué le dijo no me toques? Le digo: porque todavía yo no he subido ¿a dónde? A mi Padre. Pero luego, más adelante, en el mismo domingo, vemos que comió con los discípulos, vemos que lo abrazaron, vemos que lo tocaron. ¿Por qué ya podían abrazarlo? Porque él ya había subido al Padre el mismo domingo. ¿Y qué pasó en el cielo? Apocalipsis 5, ahí se narra lo que pasó el domingo de resurrección. Y es impresionante. Por eso es que, hermanos, él se sentó en su trono. Es lo que está diciendo Pablo. Él ya está sentado en el trono, en un trono de un rey. Y él está ahora esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. ¿Y cuál va a ser el último enemigo? La muerte. ¿A qué se refiere? Cuando ya venga él por segunda vez y todos nosotros seamos resucitados, en un nuevo cuerpo, ahí se vence totalmente y para siempre el último enemigo que faltaba, la muerte. Todo este lenguaje tan impresionante de Pablo, él lo está explicando para esto, hermanos, para que tú veas de que Jesús es tu rey y él está reinando, él está en los cielos, él está sentado. Hermanos, el reino de Dios prometido en la nueva creación ya fue inaugurado.
Solo que la nueva creación, hermanos, es una creación espiritual en nosotros. Luego serán los cielos nuevos y la tierra nueva, una creación física. Obviamente eso es algo de Dios que uno ya no puedo comprender cómo va a ser eso, pero es algo que Dios va a realizar. Pero ahorita la nueva creación, las primicias somos nosotros en la regeneración. Yo le comentaba al pastor Carlos que el día de ayer, platicando de eso antier, que por eso fíjese el lenguaje de nueva creación que hay en todo esto. ¿Se acuerdan ustedes de Nicodemo, que se fue a hablar con Jesús y le hizo la pregunta, bueno, ¿y cómo es que cómo uno puede nacer de nuevo en el vientre de la mamá? Yo no puedo volver a meter, dijo él. Y Jesús le dijo, siendo tú un maestro de la ley, ¿no entiende las cosas?, le dice. O sea, que lo que él tenía, o sea, que el tema de la resurrección, el nuevo nacimiento, era un tema que tenía que manejar el judaísmo. Jesús le dijo, siendo maestro de la ley, ¿no le entiende? Es decir, me extraña, tú deberías de entenderlo. Es algo que se les dio para todos. Y Jesús dice esta frase, impresionante: el que no nazca del agua y del espíritu no puede ver el ¿qué? Reino. Veamos qué es lo que asocia Jesús en una sola frase. Primero está hablando de un, ¿cómo le llama? ¿Viejo nacimiento o nuevo nacimiento? Nueva creación. Y qué interesante que en el nuevo nacimiento, que es comparado a la nueva creación, ocupa los dos elementos que aparecen en Génesis 1 de cuando Dios creó todas las cosas. ¿Qué dice versículo 1 y 2 en Génesis? ¿Qué había? Los dos elementos que había. El agua, y sobre el agua ¿qué había? ¿Quién estaba? El espíritu sobre la faz de las aguas. Agua y espíritu. ¿Y qué dijo Jesús cuando habló con Nicodemo? El que no nazca ¿de qué? De agua. Jesús ocupa un lenguaje profético para decir lo siguiente: el nuevo nacimiento es una nueva creación. Tú eres ya parte de esa nueva creación profetizada por Isaías, por Zacarías, por todos los profetas. Y por eso, hermanos, que al nuevo nacimiento y a la resurrección en sí misma se le llama nueva creación en el Antiguo Testamento. Esto es espectacular lo que les estoy hablando. Pablo aquí está haciendo una teología impresionante. Lo que Pablo está enseñando aquí, hermanos. Y si agregamos a eso que Jesús dijo, el que no nazca nuevo no puede ver ¿qué? No puede ver el reino. Significa que porque somos cristianos, ¿cuántos somos creyentes? Nosotros ya estamos en el reino de Dios. Y Jesús ya reina sobre nosotros. Y solo estamos esperando que en el final de los últimos tiempos ponga a los estrados de sus pies el último enemigo, que ya fue vencido en la cruz, pero va a ser consumado: la muerte. Hermanos, por eso es que en la resurrección de Jesucristo, nosotros lo que estamos viendo es que fue inaugurado el reino de Dios. Fue inaugurado esta nueva creación que va a terminar con cielos nuevos y tierra nueva. Pero todo esto, entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo lo enseñó así? ¿Por qué Pablo se enfocó comenzando desde el Evangelio, terminando hasta demostrar algo muy profundo, que es un gran misterio, cómo es que fueron inaugurados cielo nuevo y tierra nueva? Y todo lo hace con un propósito. Versículo último de todo 1 Corintios 15, versículo 58. Él dice: así que pues, mis amados hermanos, así que es la conclusión. Recordemos que en un discurso, recordemos que las cartas estructuralmente fueron escritas como un discurso. A los que les gusta hacer exégesis entienden eso, que es un discurso. Todo discurso, como piensa el discurso de un político, todo discurso siempre tiene una meta. Este día quiero hablarles de cómo vamos a resolver el problema del agua. Y comienza un discurso de 1 hora solo para demostrar con argumentos que él va a resolver el problema del agua. Ok. ¿Cuál era el objetivo de este discurso de Pablo? El objetivo del versículo 58. Así que pues, dice, así que, mis hermanos amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Veamos varias cosas. En primer lugar dice, así que, mis amados hermanos. La conclusión que él llega es para la iglesia. Dice, mis hermanos. La conclusión es para la iglesia, no es para los incrédulos. Es para la iglesia local que lee esto. Es para nosotros hoy, esta mañana, gracia sobre gracia. Y él ocupa 3 verbos, da 3 mandamientos. Si Cristo ha resucitado, 3 mandamientos hay para la iglesia gracia sobre gracia en Guatemala. 3 mandamientos este día, domingo 4 de abril. Primer mandamiento: estad firmes,
e inconmovibles. La palabra estad firmes en griego significa lleguen a ser el que firmes, constantes en su carácter, no habla de obras, constantes en su carácter, en su conducta, en tu moral, e inconmovible, ahí sí, de tus obras. Inconmovible significa, se enfoca en tus acciones. Así que lo primero que está enseñando el apóstol Pablo es que si Cristo está reinando, si han sido inaugurados los nuevos cielos, si han sido inaugurados en nosotros, la nueva creación a través del nuevo nacimiento, si Jesucristo ha inaugurado su reino, mas no consumado aún, si Él está reinando y Él es tu Señor, entonces mantente firme para Él, inamovible, ante el asedio de la cultura guatemalteca, ante el asedio de lo que el mundo todo el tiempo te enamora. Mantente firme, firme en la enseñanza apostólica, firme en el evangelio, firme en las doctrinas apostólicas, firme en la fe de Jesucristo. Sé constante en tu carácter, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Inamovible en tus decisiones. Pero ¿cuáles son estas decisiones? Parte de estas decisiones. Segundo mandamiento, segundo verbo: abundando en la obra del Señor siempre. Y es que el verbo, la palabra abundando, que es perisebo en griego, se refiere a la acción de recopilar y retener muchas cosas, pero en abundancia. Es más, la palabra perisebo significa tener más allá de lo necesario. Así que, ¿qué está diciendo Dios? Que si Él ha resucitado, entonces tú tienes que abundar más allá de lo necesario en la obra del Señor. Y dice en todo tiempo. En todo tiempo significa en cualquier momento, en cualquier ocasión. Lamentablemente muchos han puesto de excusa este tiempo de pandemia para no obrar y solo hacer lo mínimo. Pero precisamente ustedes ahora tienen un gran momento en la historia de la iglesia, gracia sobre gracia, para obrar más que antes. El mensaje es: abunden, hagan más allá de lo que deben de hacer, obren más allá de la obra del Señor. Tienen una gran oportunidad. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia ha vuelto a la gente más sensible para escuchar mensajes espirituales. Hable de Cristo. La gente está nerviosa. Usted sabe que las emociones, y ya se sacaron estadísticas durante el año pasado y todavía lo que resta del año, las emociones más fuertes en general en la humanidad ha sido de desaliento, ha sido de angustia, de desesperanza. Todavía el mundo no ha nacido en una nueva esperanza, pero la esperanza que podemos darle a nosotros es Cristo. Y digo esto porque tenemos una gran oportunidad, y usted tiene también otra oportunidad, que tiene un nuevo pastor. Un nuevo pastor siempre significa nuevas cosas en una iglesia, significa mayores bendiciones, siempre es una buena noticia. Por lo tanto, ¿qué significa? Que si Cristo ha resucitado, entonces abunde en la obra del Señor en esta su iglesia local. Obre según lo que Dios manda hacer. Usted tiene una gran oportunidad, la oportunidad de servir. Si se van a abrir grupos discipulares que tenían que haber existido desde hace mucho tiempo, pues incorpórese a los grupos discipulares. Hay estudios bíblicos, vaya al estudio bíblico. Grupo en casa, haga grupo en casa. Vuelva a abundar en la obra del Señor. Si Cristo ha resucitado, abunde en la obra del Señor. Ya no caiga en la vieja excusa del año pasado, que estamos en cuarentena, que hay pandemia, que no me puedo contaminar. Mire, usted se imagina si así hubieran reaccionado los mártires de la historia de la iglesia, no habría evangelio. Le voy a contar un caso real. Lutero, el gran reformador. Lutero, cuando se casó con su esposa Inés, en la casa que él vivía, antes era un convento de monjes, era grande. Recordemos que la reforma se dio en un tiempo de la más grande pandemia que ha existido sobre la faz de la tierra en toda la historia de la humanidad registrada históricamente, la peste negra, que duró 3 siglos. ¿Cuánto llevamos nosotros de pandemia ahorita? 1 año, 3 siglos.
Usted sabe que 2/3 de los europeos murieron, solo quedó 1/3 vivo, y ahí se dio la reforma. No vaya a cometer el error del catolicismo, que el catolicismo, ante una comunidad mundial que estaba pensando en su estado después de la muerte, resulta que no sabían qué iban a hacer, y el catolicismo no predicó. Pues vinieron los reformadores y predicaron el evangelio. Pues resulta que Lutero, aparte de predicar, él comenzó a recibir gente con peste, gente con esta peste bubónica, a pesar de que se podía contagiar, porque los mismos familiares los echaban de las casas, como sucede con el COVID. Uy, cuarentena, porque la cuarentena existe de tiempos bíblicos. Entonces lo que hacían allá por obligación era echarlos de las casas. Lutero los recibía en su casa y la esposa comenzó a curarlos. ¿Quién cree que se enfermó de peste bubónica? Su esposa. Y su esposa murió. ¿Y ustedes creen que Lutero se quejó ante Dios? No. Él compuso uno de los más hermosos signos y él comenzó a cantar al Señor y comenzó a alabar al Señor, porque obrando en la obra del Señor se llevó a su esposa. Hermano, en tiempos de pandemia usted tiene una gran oportunidad de usted demostrarse a sí mismo que usted es cristiano de verdad. Colabore con el nuevo pastor que Dios le ha enviado. En lo que él indique, hagan en la iglesia, obren justamente, hagan la obra del Señor. Precisamente porque son tiempos peligrosos, es cuando más obra del Señor debe existir. Y por último, como termina diciendo el apóstol Pablo, tercer mandamiento, tercer verbo: sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Esta palabra sabiendo estén conscientes de que vuestro trabajo no es en vano. Aquí la palabra trabajo es diferente a hacer algo por servicio. La palabra trabajo aquí es copo, que significa un trabajo por salario, por paga. Entonces el mensaje es esperanzador. Lo que te está diciendo, hermano, es lo siguiente: obra, dice, abunda en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro copo, que tu trabajo que hoy haces, va a tener una recompensa cuando Jesús venga por segunda vez. En la resurrección de tu cuerpo, ahí Dios te va a premiar, y esos premios te van a durar para siempre. Jesús lo dijo: haced tesoros, ¿dónde? Claro que eso no va a dar tesoros. Hay un juicio donde nuestras obras van a ser sopesadas, van a haber premios. Se nos enseña todo eso en la Biblia. Le dice al siervo al que produjo más talentos, que se le dio 5, se le dio 2, ¿se acuerda? Bien, siervo fiel, le dice. Dice: entra al gozo del Señor. En lo poco has sido fiel, en lo mucho has sido fiel, entra al gozo de tu Señor. Hay premios. Entonces, lo que Pablo está enseñando, Dios nos está enseñando este día, que si Cristo ha resucitado, hermanos, abunde en la obra del Señor. Porque todo lo que usted haga en este tiempo va a obtener su recompensa. No creo que en esta tierra, puede ser que sí, porque Dios lo puede hacer, pero ciertamente cuando Él venga por segunda vez en el tema de resurrección, usted va a ser premiado para siempre. Así que tu trabajo en Cristo no es en vano. Tu trabajo en la iglesia local no es en vano. El pastor Carlos, su familia, necesita tu colaboración. Pero más que eso, tú eres el que necesita servirle al Señor. Amén, hermanos. Así que si Cristo ha resucitado, comprendamos que tu trabajo no es en vano. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos animas a nosotros a enfocarnos en la centralidad de Jesucristo a través de su resurrección. Una resurrección real, verdadera, que nos dice a nosotros que la nueva era fue inaugurada, que nosotros somos parte de esas profecías de una nueva creación, nosotros los que somos nuevas criaturas. Por eso en tu palabra, Señor, tú mismo prometiste que yo lo resucitaré, dices tú en el Evangelio, en el día final, porque los tiempos finales ya comenzaron. Pero en el día final tú nos vas a resucitar, y sabemos que ahí vendrán los premios por obrar en estos tiempos finales según tu voluntad. Señor, permítenos a entender que tu resurrección también marca que tú eres el Señor de nuestra vida, que no somos autónomos, que no somos independientes, sino que estamos sujetos a ti, oh Rey soberano. Tú eres nuestro Señor, y por lo tanto tenemos que obrar delante de ti y servirte todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Jesús, en este día,
por tu palabra, en el nombre de Jesús. Oramos.